Me quedé con el tema del sábado pasado, aunque no es lo mismo, pero me quedé con eso de arranque. El sábado pasado hablamos más o menos, hacía un pantallazo por encima de la manera en cómo actuamos ante las situaciones que nos desbordan. Esos problemas que nos caen de sorpresa, esas cosas inesperadas, esas situaciones que, no sé, no solamente es algo inesperado, sino que te viene de golpe y te es un baldazo de agua fría, o te quiere derribar, o te voltea. Cosas que te desestabilizan, básicamente, esa tal vez es la mejor palabra. Hablamos un poquito acerca del carácter, hablamos del concepto de lo que es permanecer, porque en definitiva las situaciones o el resultado, cómo manejar esas cosas, se centra en la permanencia, en cómo permanecer cuando pasan algunas situaciones de ese tipo. Básicamente estuvimos hablando acerca de la tormenta en la que después Jesús fue caminando sobre el agua y cuando subió a la barca, pero qué pasaba mientras tanto. Hablamos, el foco estaba tal vez bien conectado con lo que le estaba diciendo antes. El foco estaba puesto en aquellas personas que compartieron con Jesús tanto tiempo, tantos años en total, en definitiva, estuvieron una totalidad de 3 años compartiendo con Jesús, en algunos casos todo el día, todos los días, muy cercano, momentos íntimos, vieron hacer un montón de cosas, lo vieron a él en momentos delicados, algunos compartieron su gloria, otros vieron su sufrimiento, algunos estuvieron en el monte de la transfiguración, otros estuvieron en el huerto cuando Jesús estaba llorando esas lágrimas y ese sudor de sangre por la crisis, por la tensión previa a la cruz. Y entonces es normal que uno, cuando está así al lado de gente de ese nivel, se cree un poquito superior, se cree como que pertenece a una clase superior, medio VIP. Es ese principio tan humano de acomodarte, ¿no? Sos amigo de, entonces te acomodás donde sea. Entonces yo conozco yo siempre cuento testimonio tonto y viejo, pero siempre me acuerdo cuando fui a hacer mi primer registro de la licencia de conducir la primera vez, tenía 18 años y pico. En esa época tenía una tía que trabajaba en la municipalidad, entonces inmediatamente me dijo, andá a ver a fulanito y así ya te vas a esquivar todas las peras y esto y qué sé yo, y vas directo. Entonces yo le hice caso a la tía trabajaba en la muni, yo era un bobo de 18, entonces vamos a hacer lo que me dice la tía, así evito todos los problemas. El problema fue, lo gracioso fue cuando llego al lugar y al puesto donde tenía que empezar a hacer los trámites, que la cola de los recomendados era más larga que los que iban en forma directa. Es que así somos. Enseguida buscamos acomodarnos, buscamos ahí tener un gancho, algo que nos haga entrar más fácil. A veces funciona, a veces no. Y esta gente tal vez estaba en esa situación. En algún momento se creían un poquito superior. Recuerden que en un momento particular, 2 de ellos, instigados por la madre, y la madre es la que fue delante de Jesús a decirle, Señor, que cuando vengas en tu reino, permite que fulano y mengano, los hijos, Juan y Jacobo, se sienten a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, había un poquito de soberbia, de arrogancia por el lugar que tenían. Y de golpe te pasan este tipo de situaciones que te desestabilizan y lo normal que a uno le pasa es, ¿y por qué a mí? Si yo hago todo bien, si yo le contara las veces que me vienen a decir, haciendo consejería o charlando situaciones con la gente, pero me pasó X cosa, y si yo hago todo bien, yo no me porto mal, yo hago bien las cosas, inmediatamente siempre aparece esto sobre la mesa. Yo lo ofrendo al Señor, yo diezmo, como si eso fuera pagar el impuesto que me garantiza pertenecer al grupo selecto. Viene de un poquito de arrastre de enseñanzas, un poquito distorsionadas, ¿no? Yo le doy a Dios no porque esté obligado, yo le doy a Dios por adoración, por agradecimiento y por honra. Yo le doy a Dios no para comprar a Dios. Si yo quiero comprar a Dios, a ver, hagamos un paréntesis. Piense lo que le puede llegar a ofrendar a Dios en cualquier reunión o en total en todo el mes, lo que sea. Y ahora dígame sinceramente, no me importa la cantidad, pero sinceramente, ¿usted cree que con eso podría comprar a Dios si Dios fuera comprable?
Ok, entonces no hay manera de comprar a Dios. Yo le doy a Dios no para convencerlo, no para seducirlo, no para comprarlo, sino que le doy a Dios de lo que sea que le dé, porque no solamente es plata, en una devolución. Amor, agradecimiento, honra, reconocimiento, y así avanza. O sea que esa no es la clave. O te dicen, pero me examino y no, yo ando derechito, me dicen. No hice nada malo, no estoy en pecado, que también es medio complicado porque, qué sé yo, la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y alguno me puede decir de golpe, porque siempre se levanta, estamos llenos de teólogos acá, siempre se levanta alguno y puede decir, no, bueno, pero eso era antes de Cristo, entonces ahí es donde recibís a Cristo y ya está. Ahora sí tenés acceso libre a la presencia del Señor. Buenísimo, cierto, tenés razón. Ya no pertenezco a eso. Pero entonces, ¿por qué Juan dice, el Hijo de Dios no peca, pero si peca, tiene un abogado a su lado, que es el que intercede por él, combinando un poquito con Romanos también? O sea, está esa situación de ir siempre a Él, la gracia y la misericordia nos cubre, yo no me acerco a Dios, ni tengo cosas de Dios por mérito, ni lo puedo comprar, ni me puedo ganar el cielo por mérito, no hay manera. Por muy bonito que sea, no me puedo ganar el cielo, es exclusiva y únicamente por gracia. Gracia significa, en versión Walter Escalante, porque a Dios se le antojó la regalada gana, como diría el Chavo. Eso significa gracia, no puedo hacer nada, Él es el que hace todo. Pero sin embargo, nos pasa eso. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? Decía el sábado pasado, comentando acerca de una película, de una conversación en una película, ¿y por qué no? Eso nos acomoda, ¿no? Ese baldazo de agua fría, capaz que es más fuerte que el otro, nos acomoda a decir, bueno, sí, es cierto, ¿por qué no? Hay un montón de pasajes que afirman eso. Lo veo incluso a mismo Pablo diciendo, todavía no han sufrido hasta la sangre o hasta la muerte, según la versión que use. Entonces de golpe te decís, no era todo tan lecho de rosas. Lo ves a Jesús diciendo, en el mundo tendrán la aflicción. Entonces decís, bueno, sí, puede haber algún problema. Lo ves a Pedro, la cosa está variada para que vea que va por todos lados. Diciendo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, o sea que la cosa no es que estoy libre de las situaciones, las cosas pueden pasar, las cosas pasan porque estoy en el mundo, las cosas pasan porque pasan, las cosas no me pasan, algo que usted tiene que entender, las cosas no te pasan, no está el mundo en tu contra, no hay un plan espiritual para destruirte, no está todo el mundo girando para sacarte del foco, no, las cosas pasan. Y como estoy vivo y ando por ahí, bueno, en medio de eso soy víctima de cierta manera o simplemente recibo aquellas cosas que pasen. Entonces vuelvo al mismo punto, lo que le decía, la clave está en permanecer. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo podría definir permanecer? Es me parece que lo hablábamos ayer justamente con el grupo de trabajo de jóvenes, eso, creo. Es la capacidad, póngale, la habilidad de estar parado en un lugar a pesar de que las circunstancias a tu alrededor te quieran voltear. Piense, no sé, si alguna vez le pasó estar en una tormenta muy fuerte, entonces el viento lo quiere arrastrar para un lado, como puede llegar a pasar. Bueno, mantenerse firme. Recuerdo en el tornado del 2012, capaz que algunos lo recuerdan, que fue algo tremendo para Semana Santa 2012. Volaron techos, se cayeron postes. Ese día había un grupo de jóvenes que estaban saliendo de la iglesia para el Congreso de Jóvenes de Córdoba. Estaban todos los caminos cortados, estaban todos los micros habían suspendido sus viajes. Se quedó un grupo de jóvenes varado en retiro, esperando a ver si podían llegar a salir. Y literalmente, lo que le voy a contar, literalmente algunos de ellos, a decir yo no estaba, ellos literalmente agarrados a las columnas de la estación de ómnibus porque se volaban de los tremendos vientos que había. Fue tremendo, yo no sé si alguno recordará esa situación. Yo lo que sí me acuerdo muy bien que en mi casa estuvimos 4 días y medio sin luz. Eso así, a causa de que todos los postes de luz de la cuadra, todos se cayeron, todos. Entonces, 4 días y medio sin luz. Permanecer. Como cuentan algunas historias de marinos de todas las épocas,
Puede ser en esta época de marinos mercantes o aquellos pesqueros que entran a situaciones que van mar adentro, o de la época, si quiere, colonial, con los que venían con Colón y todos ellos. Ante una oleada fuerte, una tormenta, los tipos se ataban al palo mayor con unas sogas ahí para mantenerse en el timón, para que el barco no se hunda cuando el viento los quería voltear. Y con esa actitud de estar atados ahí, entonces podían seguir manejando, timoneando, para poder evitar un accidente más grave. Permanecer. A veces lo ponemos como ejemplo de perseverar, o puede ser que yo cometa a veces el error de siempre usarlo como ejemplo, como sinónimo, perdón, de perseverar. Y sin embargo no son sinónimos, pero van de la mano. Uno sostiene al otro, o sea, permanecer es la habilidad de estar parado, firme, en medio de lo que te quiere voltear, o si querés algo más cercano de lo que te quiere serruchar el piso, o si querés algo más cercano del que te quiere sacar del medio, o si querés algo más, como ministró Nadia, en la familia, o yo digo trabajo, de aquel que te quiere ningunear, o que te quiere correr, o que te quiere pisotear, o que te quiere pisar la cabeza, o que se quiere poner sobre vos para ganar un lugar, qué sé yo, cosas que pasan. El permanecer depende de la perseverancia. Sin perseverancia no podés permanecer. Entonces, la perseverancia sostiene la permanencia. ¿Qué es perseverancia? Y todos tenemos que ser un poquito tercos. Levante la mano los tercos. ¿Y los demás qué son? No sean acá las carmelitas descalzas, ¿no? Claro, porque como decía hoy sobre ¿cómo era la palabra que... Ay, se me fue. Bueno, la palabra que usé en el devocional diciendo que tiene mala prensa, y no me acuerdo cuál era. El tema de decir terco, y sí, también está medio mal visto, no tenés que ser terco. Y sí tenés que ser un poco terco. No tenés que ser terco a las cosas de Dios, no tenés que ser terco a la mediocridad, no tenés que ser terco a no querer cambiar, no tenés que ser tan necio, que ahí es donde lo terco se convierte en necio, de decir yo soy así y así voy a seguir. No, sino que en el principio de la sabiduría está precisamente el crecimiento, el cambio, el desarrollo. Enseña al sabio y el sabio aumentará su saber. Y el sabio escucha, el necio no escucha, el necio dice, ya sé. Entonces, no esa clase de terquedad, pero sí la terquedad que te hace perseverar. No salgo de esto, dijo Jacob, hasta que no me bendigas. No me muevo de esta posición, de este lugar, hasta que no reciba lo que estoy esperando. No dejo de orar hasta que Dios no algo. Responda, hable, se manifieste, se mueva, me diga basta. Esa clase de terquedad es la perseverancia. Se te fueron las ganas, ya estás desanimado porque te puede pasar porque sos un ser humano, hay situaciones que te quieren correr de ahí, cosas negativas alrededor. Otra vez vamos a la permanencia, por eso están tan relacionados, permanencia y perseverancia. Entonces capaz que bajás un poco los brazos, capaz que aflojaste un cachito, capaz que un día llegaste a pensar, si pasó por ahí, salga corriendo, si no pasó por ahí, evítelo. Capaz que viene esa situación de más sí, no vale la pena, ya está. Y largás. No. Vi un video ayer, me hizo reír tanto, muchacho. Hablaba de un tema que nada que ver, un tema político, pero dice, como esos que hacen videos, seguramente alguno habrá visto, videos de, por ejemplo, rutinas de entrenamiento, rutinas de dieta o de ayuno, o de algún tipo de comida saludable, o cuando hacen algún cambio sobre su vida, y los videos empiezan así, dice una foto, una imagen, qué sé yo, dice, día 1 sin fumar, póngale. Entonces, inmediatamente cambia de ropa, día 2 sin fumar, y así te llevan hasta día 30, día 50, qué sé yo, sin fumar, ¿no? Y va mostrando la evolución, cómo se la fue bancando. Y decía, día 1 sin pelear con nadie, día 2 sin pelear con nadie, y después, día 1 sin pelear con nadie. Me hizo reír tanto porque me sentí tan identificado e identifiqué a tanto al mismo tiempo. Porque a veces... Y otra vez ahí, arrancamos de vuelta. Entonces, si está ahí, quiso largar todo, salga corriendo.
Si no entró por ese lugar, evite. Y si llega una pequeña patinada, dice el Salmo 60, 61 o 62, vaya uno a saber, dice, no resbalaré mucho. Entonces, si medio que se ve, que la misma patinada le sirva de envión para levantarse y para seguir avanzando. La perseverancia para permanecer. 62-2, gracias, la acerté. ¿Qué me gané? Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Lo que si lo conecto con lo que le decía antes, significa que vas a resbalar. Entonces tienes que estar preparado. Por lo menos, qué sé yo, rodilleras, ponete un almohadón en el traste, por lo menos para cuando ¡pum! Entonces ahí estás más o menos y el daño es menor. La clave es la permanencia, tras la permanencia, la perseverancia para evitar aquellas cosas que te puedan correr, que te saquen del lugar, te saquen del foco. Así estaban esta gente, los discípulos de Jesús. Como le dije, compartieron mucho tiempo con él, todo tipo de vivencias, experiencias. Y yo digo, a veces por un ratito, muy ratito, me pongo en las sandalias para ser más evangélico, en las sandalias de Jesús y digo, pero claro, ¿cómo no le agarraría, no se le chiflaría el moño de tanto en tanto? O de Moisés, cuando le agarró la locura, bueno, ahí me pongo más cómodo Moisés, Jesús es como muy fuerte meterse en ese traje, ¿no? Cuando Moisés le agarró ahí y va delante de Dios y casi que le dice a Dios, no fue así, pero casi le dice, ¡mataros todos estos! Y dice, no, Señor, no lo hagas, porque ¿qué va a decir las demás naciones que lo sacaste para liberarlos? Pero le agarraban esas locuras a él, porque pasaron 3 años, o 2 años, o no sé cuánto hasta este momento, y los tipos no terminaban de aprender. Convivían con él, comían con él, aprendían directamente. ¿Vos te imaginás lo que debe ser aprender directamente de la boca de Jesús? Nadie decía la sensación que debe ser verlo entrar o estar físicamente, tenerlo físicamente a tu lado. Y sí, lo mínimo, no sé, uno se desmayará, otro se quedará mudo, no sé, que ninguno se infarte. Bueno, si está Jesús al lado no pasa nada, pero ahí sale. Es una cosa muy fuerte y sin embargo parece que esta gente como que no le hacía mucho efecto. Hay una clave, hay un punto clave ahí, en el que más se notó es en Judas, pero era para todos. Para todos ellos Jesús era su maestro, era su rabino, era el que los guiaba por el desierto, era el enviado de Dios en algún caso, el que veían hacer cosas, pero era el hombre que compartía con ellos. Recién hacia el final, ya un poquito antes de la cruz, ahí empezaron a ver algunas cosas y Pedro fue el primero. O por lo menos el primero que lo dijo. Cuando Jesús lo confronta y Pedro dijo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¡wow! Tremendo. Se prendió las luces ahí, el botón dorado de Got Talent, todo directamente, y tremendo, ¿sí? Entonces Jesús le dice con las mejores palabras, ahí bien cinematográficas, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y cambia una revelación, cambia el enfoque, y Pedro abre un camino nuevo por haber entendido. Pero antes no tenían mucho entendimiento, mucha revelación de quién era Jesús. Ayer hablando también con los jóvenes y varias veces me lo vienen reclamando y yo bendigo eso porque me están confrontando a preparar un taller sobre liderazgo. Y digo, ¿tanto quieren que hable sobre liderazgo? Liderazgo es influencia. Liderazgo básicamente es influencia. Liderazgo es influenciar, influir en otro para que haga algo. Ese nombre tan título que se escucha tanto ahora de los influencers, bueno, están liderando. Y vos capaz que no lo ves de esa manera, pero cuando te la pasás mirando y el videíto pavo del que hace tal cosa o terminás comprando lo que el otro te ofrece, estás siendo influenciado, estás siendo liderado, te están guiando para donde quieren guiar. Eso es liderazgo. Y la Biblia lo muestra, hay algunos pasajes sobre ese tema donde te muestra directamente la influencia y la prevención, que lo hablamos la semana pasada, lo hablamos la otra semana, creo que los miércoles también nos pasamos por esos versículos, del ojo, no te contamines. Porque liderazgo es influencia es contagio, es con quien compartís.
Y con aquel con quien vos compartís, hay cosas que se te empiezan a pegar. Bueno, lo importante, Jeremías 15, 19, lo importante es que al otro se le peguen las tuyas, que para eso estás en definitiva. No que a vos se te peguen las del otro. O Amós capítulo 3, verso 3, que dice, ¿andarán dos juntos sin estar de acuerdo? O Romanos 12, 2, que te dice, son todos textos que vengo usando a lo largo de todo este último mes. Romanos 12, 2, que te dice, no se amolden, no copien las costumbres de las naciones, de la gente a su alrededor, de aquellos con quienes comparten. No se copien de ellos, no se amolden a sus formas, no tomen sus costumbres. Al contrario, salgan de ese lugar. Permítanle a Dios que los transforme, cambien su manera de pensar. No sean los mismos, no sean iguales en lo que está diciendo. Y te remato con Mateo 5, 16. Donde Jesús dice que somos la luz del mundo. ¿Para qué? Que alumbre así nuestra luz delante de los hombres, la gente, y al alumbrar a la gente, entonces ellos vean nuestras buenas obras. Por eso te dije que en esta nueva época vas a ser ejemplo, tenés que ser ejemplo, sos columna, la columna se ve, la columna sostiene. Normalmente las columnas en la calle también tienen luminarias, o sea, una columna que alumbra, que muestra tu vida para que otro vea tu vida y a partir de lo que ve tu vida, señales, quiera tener lo mismo y quiera andar por ese camino. Eso es liderazgo, eso es influencia. Pero en el caso de los discípulos de Jesús, algo no andaba bien. Si bien la tendencia natural siempre es culpar al líder, obviamente que el líder tiene mucho que ver cuando no hay resultados, también del otro lado está la actitud. Cómo actúan o reaccionan. Otra cosa que dijo Nadia. Le estoy sacando todas las palabras de Nadia hoy. Yo no puedo aceptar, no puedo creer, no puedo ponerme en la postura de decir, no, Jesús fue un mal líder. No, Jesús le faltaba un poco de entrenamiento. Sino que todo lo contrario. Los demás estaban haciendo un curso de liderazgo intensivo, sin darse cuenta, pero para ellos estaban simplemente haciendo charlas de juegos, de la vida, reuniones de tupper. Y nada más. Ellos se encontraban ahí a matar el tiempo y se quedaban, ¡wow! Escuchaban, mirá qué interesante. Capaz que por eso Santiago, hermano de Jesús, capaz que por eso Santiago después dice, cuando leas la palabra, no seas un lector olvidadizo, que la lee y dice, qué bueno, entonces cierra el libro y ya está, como aquel que mira al espejo y cuando se corrió del espejo ya no se acuerda cómo era. Sino dice Santiago, dice, la palabra, ponela por obra, que haga algo en vos. Porque capaz que él mismo veía cómo estos primero 12, después los 70, los nabos iban ahí detrás de Jesús, así por todos lados. Y Jesús tiene que soltar cosas como diciendo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Y no era una cuestión de que él se molestara, sino que lo que les estaba diciendo, y literalmente, no quiero usar la palabra fuera de contexto o manipularla, lo que literalmente les estaba diciendo es, ¿hasta cuánto van a necesitar que yo esté para resolver sus cosas? Eso les decía. En otras palabras, ahí sí pongo las mías, está diciendo, ¿cuándo va a ser el momento en que se arreglen solos? Eso habla de madurez, eso es influencia, eso es liderazgo, eso es tomar la posta, eso es seguir con el trabajo, pero ellos no. Dudaban, se quedaban, su visión era corta. Lo que veían de Jesús era muy corto. Digo y repito, el caso más emblemático fue Judas. Para Judas Jesús era simplemente un revolucionario, era el líder piquetero, punto, nada más. Por eso lo apretaba, lo presionaba, por eso lo provocó con los soldados, por eso lo vendió a los sacerdotes, para que de alguna manera a ver si le mojaban la oreja a Jesús. Entonces él decía, bueno, se lo van a venir a buscar y ahí él va a sacar su espada, la espada de He-Man, y va a reventar todo. Que cuando vio que no pasó, literalmente, cuando Judas vio que eso no pasó, dice el texto así tal cual, textual, Mateo 26, viendo Judas que Jesús era entregado,
Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Se quería matar. Él no quería eso. Quiso provocarlo porque lo veía a Jesús como un líder político, un revolucionario, ni siquiera un maestro. Los demás lo veían como un maestro. Hasta el punto, recién el punto en que, como ya les dije, Pedro lo empezó a ver como lo que verdaderamente era, Dios hecho hombre o el Hijo de Dios. Pero el mismo Pedro también no siempre tuvo ese entendimiento. No siempre se dio cuenta que era quien era. El pasaje que usamos la semana pasada, lo voy a leer este primero. Marcos 4:37, o esta era de la semana pasada, esta es la semana pasada. Marcos 4:37, se levantó una gran tempestad con vientos, de tal manera las olas azotaban la barca, que esta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las aguas: silencio, a callar, y el viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Otra vez lo mismo. ¿Cómo puede ser que no tengan fe? ¿Cómo puede ser que tengas miedo? Y no quiero ser muy así tajante o muy a cuchillo, pero si yo inmediatamente ahora, yo traslado esto directo, en vez de seguir con la prédica, yo voy directo ahora y te digo: ¿por qué tenés miedo? ¿Cómo no tenés fe? ¿Para qué sos cristiano si no vas a tener fe? ¿Para qué sos cristiano si tenés miedo? Entonces de golpe se nos cae la estantería porque, pregunto a lo reflexivo, ¿se puede estar con Jesús y tener miedo? ¿Se puede convivir con Él y seguir teniendo miedo? ¿Se puede compartir mesa, habitación, salón, barca y no tener fe? Obviamente que sí, porque es lo que a ellos les pasó, porque es lo que Jesús les dijo. Obviamente que sí, porque su foco estaba puesto en otro lado, porque no entendían exactamente qué clase de hombre era Él, porque no se daban cuenta de qué cosa era capaz de hacer. A lo largo de la situación del otro texto que ahora le voy a leer, yo dije el sábado pasado, en un momento dije: esto es para otra prédica. Y seguí, y no entré en ese tema. Bueno, la otra prédica es esta. Justamente, por eso digo, me quedé enganchado con eso. No pude salir de esa situación, de toda la enseñanza que hay. Porque está la situación de la frustración de todos ellos, pero en medio de toda esa frustración hay una enseñanza de permanencia en la fe. Hay una enseñanza de perseverancia en la fe. Hay una enseñanza de afirmarnos en la fe. Hay una advertencia de lo que pasa cuando te corres un poquito de la enseñanza y de la fe. Mateo 14:22, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, hablamos de que de golpe te llega la noche, hablamos de que cuando una situación que no esperás ya no ves nada, estás en la oscuridad, en las tinieblas, en la penumbra. Jesús estaba así solo, la barca ya estaba a mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra, y fue todo lo que le dije hace un ratito. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Por qué tengo que soportar estas situaciones? Verso 25, Mateo 14:25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Lo vuelvo a poner en contexto: estaba la barca sola, azotada por las olas, ya las 3 de la madrugada, estaba en el medio del lago, plena noche. A las 3 de la mañana no hay claridad, únicamente que haya luna llena, no lo dice, así que si había luna se vería un poco, y si no, no se ve un pomo, no hay claridad. En ese contexto, en esa situación, dice, repito, verso 25, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Le repito para que escuche. Lo mismo que pasó con los otros cuando Jesús le dijo: viejo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Ese fue otro contexto, otra situación en la que él estaba durmiendo
en la barca, lo que nos deja otra enseñanza de paso, ¿no? Lo que hablamos el otro día es que Jesús te mande no es garantía de que no tengas problemas. De que Jesús esté presente no es garantía de que no pases por conflictos. De que Jesús esté en tu barca no es garantía de que no se levanten tormentas. Las pruebas no son para condenación. Las pruebas son para entrenamiento. Para que salgas de ahí fortalecido, preparado, capacitado para enfrentarte todo lo que viene después. En esta situación, en este momento, se repite, es otra historia, se repite el mismo patrón, la misma situación. Llenos de miedo, clamaron, quedaron aterrados. Vuelvo a preguntar, ¿se puede estar con Jesús y tener miedo? Ah, no, pero acá Jesús no estaba. Bárbaro. ¿Podés haber pasado 1, 2, 3 años o casi 3 años de tu vida, estar constantemente con Él y tener miedo? ¿Podés ver las cosas que Dios hace, los milagros que hace y no tener fe? ¿Podés estar al lado de Él, sentarte a su lado en la mesa? ¿Podés estar abriendo camino delante de la gente, que la gente te reconozca que vos sos uno de los que está con Jesús? La gente sabía. Hasta de Pedro le dijeron, este es uno de los que está con Jesús. Podés estar en ese nivel y todavía aterrarte, llenarte de miedo y no tener fe. Y no solamente eso, sino que cuando Él se acerca, se aterraron, llenos de miedo, no tuvieron fe, empezaron a gritar, ¡es un fantasma! ¿Podés haber pasado tanto tiempo con Jesús y no conocer a Jesús? ¿Pedro conocía a Jesús? ¿Los discípulos conocían a Jesús? ¿Podés comer con Él y no conocerlo? Y no estoy hablando del conocimiento espiritual, de cuando hablamos de esa particularidad de la sensibilidad, de la presencia, del mover, de la gloria y de la unción. No, le estoy hablando de la simple y berreta o el simple y berreta conocimiento físico. Así, sencillo. ¿Podés compartir tu vida con Jesús y no conocerlo? ¿No saber quién es? ¿Le tenés que pedir a Jesús a ver que te presente el documento? Venía caminando hacia ellos. Y no venía allá a 3 kilómetros, porque inmediatamente, cuando ellos se asustaron, Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. ¿A qué distancia estaba para que en medio del lago les diga, soy yo, no tengan miedo y lo escuchen? O sea que lo tenían ahí, pero no se veía, dijiste, pastor. Bueno, pero compartiste con Él noches con una velita de porquería. Así que también lo conoces a Jesús en las sombras. Sin embargo, a pesar de conocer a Jesús en las sombras, cuando Él se apareció, no lo reconociste. ¿Por qué? Fue una situación muy particular. Gracias, Claudio. Es la única ocasión en la historia, en los evangelios, es la única ocasión en la que Jesús aparece de madrugada. La única vez. Es la única aparición, parece medio cosa de fantasma, literal, la única aparición de Jesús así a las 3 de la madrugada o a la 4ª vigilia de la noche. Es la única vez que Él obra en la noche, cuando Él dijo que Él con la noche no tenía nada que ver. Entonces, el conocimiento que tenían ellos acerca de Jesús era un conocimiento que estaba limitado a lo estructurado, a lo rutinario y a lo humano. Ves a Dios que obra de esta manera, ves a Jesús que se mueve de esta manera, esperás que Jesús actúe de esa manera. Pero cuando lo hace de otra manera, decís, no es Jesús, no es Dios, fantasma. Pero Dios no se mueve por estructuras. Dios no se ata a estructuras, no se rige por estructuras. Dios se mueve, se ata o se rige por principios. Las estructuras son simplemente esqueletos que a veces utiliza para hacer algunas cosas. Pero así como Él hace milagros que violan los principios físicos o naturales, del mismo modo, un día obró de esta manera, al día siguiente obró de la otra. Anda a decirle, no es Dios porque no hizo lo mismo que la otra vez. ¿Y vos quién sos vos? ¿Quién sos para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? A un ciego lo sanó con barro y él lo mandó a lavarse. A otro ciego le escupió en la cara
y empezó a ver. A otro ciego empezó a ver las cosas más o menos a media. A un muerto lo hizo salir de la tumba. A otro muerto lo levantó de la camilla. No obra siempre de la misma manera. Obra de la manera que se le da la gana o según de acuerdo a las circunstancias. Pero tu visión, tu mirada está limitada por el conocimiento que tenés de Jesús. Entonces, cuando vos lo conociste de una manera, esperás que actúe de esa manera y querés que se comporte de esa manera. En el momento en que Él se manifestó, cuando empezó ahí, cuando les habló, cuando les dijo, no temas, yo soy, hubo un momento de fe en el que un loco reaccionó. Pero a pesar de eso, iba en contra de la manera que estaban acostumbrados. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Ah, mira qué bueno que está esto. El miedo es una reacción emocional y racional a lo desconocido. Emocional y racional. Yo le tengo miedo a lo que no conozco. O le tengo miedo a lo que conozco y sé que puede ser peligroso. Si viene de golpe caminando un león, vos sabés que te puede hacer nana. Entonces no decís, ¡ay, qué lindo leoncito! No, te rajás sigilosamente, no corres mucho para que no, ¿no? Entonces, lo conocés, tenés miedo. Pero en definitiva, escúchame esta, porque tiene que ver con la fe. En definitiva, aunque sepas que el animal es peligroso y que te puede matar, vos le tenés miedo a lo que no sabés. Seguís teniendo miedo por lo que no sabés. ¿Qué es lo que no sabes? Y no sabes lo que te puede hacer. Entonces el temor está en lo que no sabes. Ellos al verlo no sabían quién era, por su falta de visión, por su corta visión, por su falta de entendimiento. Entonces por eso se aterraron al no saber quién era. Verso 27, lo que le dije recién, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ante el temor por el desconocimiento, el Señor se manifiesta para mostrarle que está ahí. Y aunque no era la forma tradicional, aunque no era la forma que Él siempre se mostraba, aparece en medio y se muestra para que se den cuenta. Aunque Dios no te responda en la manera que vos estás esperando, aunque Dios no use los medios que vos querés que use, aunque vos estás limitado, no, Dios me tiene que hablar ahora en la prédica. Dios te habla como se le da la gana en cualquier lado, por cualquier medio. Incluso, recuerde, lo dijo Gastón, yo por la duda, ¿viste? El Dios de toda carne. Te podés cruzar con un nabo que te dice dos taradeces y Dios te está hablando por medio de las taradeces del nabo. Si hay algún nabo presente, no se sienta ofendido, no se sienta incómodo. Pero bueno, Dios usa todo. Dios usa una burra para hablar a un profeta, así que me parece que nabo es categoría más alta que burro todavía. Entonces, puede estar ahí. Dios usa los medios que Él quiere fuera de tu estructura y tu razón para hacer las cosas que Él quiere con vos. Dios se mueve por principios, no por estructuras. Verso 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú. El conocimiento de Pedro estaba basado ante su mirada natural. Lo que él conocía de Jesús era con el que compartía tiempo. Todavía no le había sido revelado. Todavía no lo había sido esa expresión de tú eres el Hijo del... Faltan 2 capítulos para que le diga tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía lo veía solamente en formato natural. Entonces, aunque le dijo, soy yo, no teman. Este dijo, si sos vos, haz entonces que yo vaya a vos. Si él hubiera sabido realmente, si hubiera tenido la convicción de que él era Jesús, le hubiera dicho tan simple como, haz que yo vaya, ordename ir, endurece el agua. Si sos vos, hace que yo vaya, hace que yo vaya. La duda y la fe de Pedro no estaba puesta en Jesús, ni la duda estaba puesta en Jesús. La duda y la fe de Pedro estaban puestas en él. La duda en él, en Pedro. La duda estaba en él porque no sabía quién era. La fe estaba en él porque confiaba en su vista. La duda estaba puesta en él porque solamente conocía a Jesús de una manera. La fe estaba puesta en él porque decía, este no me va a venir a estafar a mí, yo sé quién es Jesús. ¿Sabía quién era Jesús? ¿Realmente lo conocía?
Pedro no sabía si el que decía que era Jesús. Pedro no sabía si Jesús era Jesús o no lo era. Pedro no sabía qué podía pasar. ¿Será Jesús o será Pedro? Pedro no sabía qué podía pasar, pero se arriesgó, se mandó. Si sos vos, hace que yo vaya para allá. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16. De ahora en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. El conocimiento que Pedro tenía de Jesús era un conocimiento intelectual y físico, no tenía un entendimiento espiritual. Pero si aunque tenía ese entendimiento espiritual y físico, después Pablo tal vez se agarra de esa historia para decirle, si a Jesús lo conociste así, ya no lo conozcas así, tenés que conocerlo de otra manera. Pero todavía falta algo más. ¿Se puede estar con Jesús y tener miedo? ¿Usted tiene miedo de las cosas que le puedan pasar? ¿Está con Jesús? ¿Cree en Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Tiene miedo cuando le alcanza la plata? Ya dije, no quería ser tan así cuchillero, pero... ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? ¿Para qué sos cristiano si no va a creer en Jesús? O tendría que preguntar como al principio, ¿para qué venís a la iglesia? Cuando recibís a Cristo, cuando aceptás a Cristo, cuando entrás en su camino, como tantas veces digo, ya me aburre, pero me gusta. Ya no sos el que eras. El que eras se murió. El que dudaba se murió. El que no tenía fe se murió. Vos sos una persona nueva, una nueva creación, remoldeado otra vez por las manos del Señor. Mateo 14, 28, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. O sea, no sabía si era, si no era. Tenía su esperanza puesta en él y en la cuestión de que si él era, podía ser. Entonces lo que hizo fue un acto de fe. Si sos vos, hace que yo vaya. Sí soy, vení. Entonces se bajó de la barca. De la derecha decía, ¿no? Bueno, en la izquierda nunca. Se bajó de la barca directamente y probó, no sé si tenía escalón o no tenía escalón, y habrá hecho. Yo, ¿sabe qué? Con el dedo te pruebo primero. Y de golpe vio que, sí, mírenme, ¿qué tal? Hola, incrédulos, le dijo a los otros. Mírenme. Y empezó a caminar por el agua, porque ahora su fe en él y en su vista estaba encaminada. Entonces empezó a caminar hacia Jesús. Empezó a hacer lo que todo cristiano debe hacer. Empezó a ir hacia Él. Sobre el problema, sobre la crisis, sobre el peligro. Pero siguió caminando hacia Jesús. Hasta que, como hablamos el miércoles, hablando acerca de Eva, que quedó deleitada por el árbol, por el fruto del árbol, y vio que era agradable, vio que era atractivo, y vio que era útil para alcanzar sabiduría, porque vio, entonces, de la misma manera, dice el versículo 30, cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Dice, me anoté estas dos porque me gusta esta comparación. Mire, dos versiones más que le voy a leer. Dice lo que le estoy leyendo. Cuando vio el fuerte viento, dice otra versión. Al notar la fuerza del viento, dice otra versión. Al sentir el viento fuerte. Son tres cosas que está hablando de sensaciones, emociones, sentidos, no fe. Vio, sintió, palpó, pudo sentir la fuerza del viento. Entonces, cuando vio que lo real venía sobre su vida, se olvidó que lo real estaba delante de sus ojos.
Y le empezó a creer a lo real que lo podía hundir en vez de a lo real que lo podía salvar. Digo, ¿creería que Jesús era real? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué no tenés fe? ¿Por qué pones tu mirada en el problema en vez de poner tu mirada en el Señor? ¿Le creíste que era Él? ¿Pedro, le creíste que era Él? Sí, no, ¿no ve que empieza a caminar sobre el agua? Ah, bueno. Cuando empezaste a caminar sobre el agua, ¿no te diste cuenta que era Él? Sí, pastor, porque los milagros son señales. Entonces, vi el milagro, ahí por lo tanto, sí, era Jesús y empecé a caminar hacia Él. Pastor, no me acuses de incrédulo. Ok, ¿y entonces por qué te asustaste por el viento? Vemos el milagro, recibimos la experiencia, la manifestación de Dios. Dios nos habla, o Dios nos toca, o Dios nos envuelve. Empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empezamos a tener experiencias con Dios, de la que sea, cualquiera, no importa. Empezamos a ver lo que Dios empieza a obrar en nuestra vida. Tengo testimonios y testimonios y testimonios. Este año, para Acción de Gracias, vamos a contar los testimonios de lo que Dios hizo en este año. Ya les voy avisando solamente, van a ser 10, nada más. 10. Así que el que se anote a tiempo lo contará. Después, chao. No hay tutía. Van a ser solamente 10 con relojito, 3 minutos cada uno. Póngale 4 por si se zafa a las 5. Entonces podemos cubrir el tiempo ahí. Nada más que eso. El año pasado casi me daba un infarto que no terminábamos de contar tantos testimonios. Entonces, tuviste la experiencia, me dicen lo que Dios hizo, que Dios me dijo alguien ayer. Me cansé de ver cómo de la nada Dios levantaba mi casa. Sin plata, sin trabajo, sin y Dios hacía. Tenés paz, estás tranquilo, se ordena tu familia, las relaciones familiares se empiezan a restaurar. Les preguntaría cuánto les pasó con hijos o padres o hermanos con quien no se hablaban y se empezaron a restaurar. Está todo, lo estás viendo, lo estás viviendo. Y de golpe se levanta el fuerte viento. Y lo escuchás al viento. Y te golpea el viento. Y te tira el viento y no estás agarrado al mástil. Decís, ay no. ¿Por qué tenés miedo? ¿No me acabas de decir que viste lo que Dios hizo en tu vida? Si Dios hizo eso en tu vida, ¿acaso Dios no existe? Si Dios existe, si estás con Él, ¿por qué Dios no lo va a hacer? Le pasó a Eva cuando puso la mirada en el fruto, le pasó a Elías cuando puso la mirada en el peligro, le pasó ¿a quién? A Job cuando puso la mirada en su conflicto, en su temor. Le pasó a uno y a otro, que el resultado fue, le pasó a Pedro, el resultado fue, eso trajo, cuando se dejaron guiar por sus ojos, en vez de por la fe. Eva terminó con el pecado sobre toda la humanidad que trajo muerte y ella empezó a morir. Elías salió corriendo, huyó, se fue hacia el desierto y empezó, ¡ay, solo yo he quedado y vienen contra mí! Y Dios le tuvo que decir, nene, levántate, que hay otros 3.000, 30.000, no me acuerdo cuántos, hay otros más, andá a buscarte a uno que te reemplace a vos que ya no servís y que la vida siga su curso. Pedro se empezó a hundir. Cuando corres la mirada de donde la tenés que tener y pones la mirada donde no la tenés que tener, el resultado siempre es perdición. El resultado siempre es fracaso, el resultado siempre es condenación. Aunque la fe en vos te dé tranquilidad, porque te estás mirando lo real. Entonces ahí tomás las medidas necesarias para protegerte de lo real. Pero ¿es más real un problema que la mano de Dios? Pedro creyó hasta que dejó de creer. Iba, va. De golpe. Pedro creyó hasta que se le cruzó el problema o se cruzó con un problema. Pedro creyó mientras perseveró, permaneció y estaba así, mirando a Jesús. Pedro creyó hasta que desvió la mirada, porque el viento lo golpeaba, capaz las olas ya le pegaban en la cara, se estaba mojando, capaz que empezó a ver que los pies se le empezaron a hundir, y cuando viste que los pies se empezaron a hundir, Jesús está allá, el agua está acá.
Entonces, así, y ya no levantó la vista. Y cuando no levantó la vista, se quedó mirando en el agua. ¡Señor, sálvame que me hundo! Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esta versión me gusta, mire, escuche esto. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. El resto no importa. Fijemos la mirada en Jesús, porque de Él procede la fe y Él es el que la perfecciona. La Biblia no dice, salvo esta versión y en esta forma, que la fe provenga de Jesús. Podría llegar a malinterpretarse y ahora se lo voy a explicar. La Biblia dice bien claro que la fe viene por el oír, por oír repetidamente y poner en práctica la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír la palabra de Dios y al oírla ponerla en práctica. Bárbaro, sí, la fe viene. Pero la fe se sostiene, no viene, se sostiene con la mirada en Jesús. Cuando dejas de mirar a Jesús, te empezaste a hundir. Como si desconectas un cargador, como si desenchufas el router, como si cualquier cosa que vos desconectás de la fuente, la que sea, deja de existir. Algunas cosas, algunas computadoras, algunos sistemas eléctricos o electrónicos, tienen algunas baterías que tienen un tiempo de recarga, hay algunos sistemas de protección, unidades de protección, las UPS, unidades de protección de sistemas electrónicos, entonces hay un corte de luz, lo mantiene media hora, qué sé yo, una hora, según la carga que tenga, para que uno lo pueda apagar sin problema, bárbaro, pero si no se vuelve a conectar a la fuente, se muere. La semana pasada, creo que fue el lunes de la semana pasada, estoy saliendo de la iglesia y cuando quiero conectar la alarma, no funcionaba. Algunas veces pasó que el sensor no funciona, entonces digo, ya veo que salgo y empieza a chillar. Entonces pruebo, no pasa nada, pruebo otra vez, no pasa nada, pruebo la tercera, no pasa nada, digo, bueno, me voy y se puede utilizar, que si usted conoce alguno de estos sistemas ya sabe cómo es, se puede hacer a distancia, entonces abro la aplicación de la alarma y a distancia la conecto. A distancia la voy a conectar. Estoy adentro del auto, quiero conectarla y me dice, no se puede realizar la operación. Digo, ¿qué te pasa, hermana? ¿Que estás en rebeldía? Y no hubo manera. No pude conectar la alarma. Me fui hablando con el servicio técnico, después hasta la tarde y de vuelta el jueves de la semana pasada. Y después me dicen directamente, el problema que tiene es, se agotó la batería. Digo, ¿cómo se agotó la batería? ¿Pero eso es normal? Y debe haber habido algún problema. Se cortó la luz, me dice, a las 19:40 y tanto se cortó la luz y no se volvió a restablecer. Digo, no se cortó la luz, yo estaba ahí. Sí, señora, hubo un corte de luz y no se volvió a restablecer el servicio, pasadas las 6 horas, se agotó la batería del sistema, su alarma no tiene batería. Bueno, está bien, digo. Yo ya estaba llegando a mi casa. Digo, cuando vuelvo, había que hacer la prueba en el lugar. Cuando vuelvo, a la tarde o mañana, te vuelvo a llamar y probamos a ver qué pasa. Por favor, llame, papá. Llamar al sistema de alarma es... Te preguntan, ¿qué comió hoy? Documento, dirección de facturación, débito, tarjeta de crédito, la dirección esta, palabra clave. ¿Quién más tiene sistema? ¿Qué personas tienen acceso? Una historia. Todo eso. Entro, llamo, me atienden, le doy el talle de las medias. Y ya cuando ya estamos listos, sí, así, fíjese tal cosa. Mientras estoy hablando, digo, ya está, olvídate. Ya encontré el problema. ¿Qué pasó? Y nada, las manos mágicas le dije. ¿Alguno de ustedes me entendió? ¿El tipo no me entendió? No entiendo, ¿qué me quiere decir? Desenchufaron el sistema, tranquilo, está todo bien. Las manos mágicas dieron ya muy clara demostración. Un bonito truco puede hacer. El resto depende de usted. Alguien desenchufó. ¡Tic! La base de la alarma. Si usted me explica por qué, bueno,
Lo enchufé, empezó todo a funcionar perfectamente. Cuando desconectás de la fuente, tendrá un tiempito de sobrevida, pero se muere. Y la fuente del cristiano no es la ofrenda, no es el diezmo, no es la alabanza, no es la profecía, no es la adoración. Y esto se lo voy a decir con dolor. La fuente del cristiano no es ni la palabra, aunque la palabra es todo. La fuente del cristiano es, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La fuente del cristiano es Cristo. No se puede ser cristiano sin Cristo. En cuanto dejaste de mirar y empezaste a mirar, te corriste, te fuiste, te hundiste, te moriste, te perdiste. ¿Cómo resolvemos y termino? Bueno, ya que estoy, le leo el final de la historia. Le leo el final de la historia. Versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. Y en esta versión peor, parece más doloroso. ¿Por qué dudaste de mí? Le dice Jesús a Pedro. A eso a Pedro le tenía que haber dolido. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento, la tormenta se detuvo, el viento se calmó. Cuando volvés a poner las cosas en el lugar que tienen que estar, todo se ordena. Enchufé la base de la alarma, a los 3 minutos literal, todo andaba perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Nunca voy a descubrir, jamás voy a descubrir quién desenchufó el sistema. Porque los sistemas dentro de la iglesia funcionan de esa manera. Hay alguien que usted le pregunta algo, se va a dar cuenta de quién estoy hablando, él se va a dar cuenta. Hay alguien que usted le pregunta, ¿qué pasó? No sé, le dice. No sé. O peor, te dicen, ¿estaba así? Entonces todo estaba así, no importa, la cuestión es que ya está la alarma funcionando. ¿Cómo salimos de acá? Primero, como la historia del hacha que se le cayó al sirviente de Eliseo, reconoce cuándo, dónde empezaste a dudar. Y esta la tendría que haber dejado para el final, esta en realidad. ¿Cuándo dejaste de mirar a Jesús? O vamos a ser un poquito más tranqui. ¿Cuándo empezaste a mirar los problemas? Y tanto mirar el problema, ¿te olvidaste de mirar a Jesús? ¿Cuándo desenchufaste la alarma? El tipo me dijo, a las 19:40 y tanto, o sea, exacto, daba para decir, sí, viste, en este momento empezaste, te corriste el foco. Segundo, no te quedes callado. Cuando ves una situación de peligro, clama al Señor. Porque Él es el mismo que te dice, vengan a mí los trabajados y cargados, y el mismo que te dice que tenés acceso libremente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Tercero, y ya. Si dejaste de mirar, si reconociste cuando dejaste de mirar, si te das cuenta que empezaste a mirar lo que no tenías que mirar, volvé a mirar a Jesús. Y con la mirada puesta en Él, empezás a caminar, como dice de Pedro, que cuando se aseguró, vio que el agua lo mantenía, empezó a caminar hacia Jesús. No existe cristiano sin Cristo. No existe iglesia sin el fundamento. No existe salvavidas sin fe. Lo único que te sostiene en las crisis que se presenten, el problema que sea que haya. A veces escucho, y se les voy a hacer una confesión, a veces escucho cuando hablamos y ministramos y hasta decimos en forma tal vez muy humana, hacemos hincapié en lo que estás pasando, estás con esta situación, te está pasando esto, y sí es cierto, pero que sea solamente para identificar, porque el foco no está en lo que te está pasando, el foco está en a quién vas a mirar. Si seguís mirando lo que te está pasando, te va a seguir pasando. Si empezás a mirar que te puede sacar, la cosa va a empezar a cambiar. Póngase en pie. Sí, la primera pregunta tendría que haber sido la última. ¿Cuándo dejaste de mirar a Jesús?
Y no estoy diciendo que estás en pecado, no estoy diciendo que no estás orando, no estoy diciendo que estás en cualquiera, nada. No estoy diciendo que estás apartado, nada. Solamente estoy diciendo, ¿cuándo dejaste de mirar a Jesús? ¿Cuándo empezaste a poner el foco en tu problema? ¿Cuándo te dejaste llenar y llenar la cabeza por las situaciones? ¿Cuándo empezaste a ocuparte tanto con tus manos por la fe en vos, que tenés la capacidad para resolver los problemas tanto que no podés dejar que Jesús se ocupe de ellos? Como le dijo Jesús a Pedro, ¿por qué dudás de mí? ¿Por qué dudás de él? Ese momento oportuno, a la puerta de este nuevo tiempo que estamos, en esta nueva época transitando, para que lo que sea que te haya corrido el foco, inmediatamente lo saques y pongas el foco hacia su presencia y hacia Él.